se han limado esas asperezas, hay un entendimiento o persiste todavía por ahí algunas situaciones no cómodas para ustedes. Sí, bueno, por ahí quizás antes de llegar al consejo contar que cómo fue que se dio, digamos, por lo menos mi involucramiento en este espacio político, teniendo en cuenta que yo no vengo de la militancia política, ¿no? Sí me considero una militante que soy social, me gusta el trabajo con la gente, es algo que está muy relacionado también a la profesión que tengo. Entonces, cuando se dio a conocer quiénes iban a ser los candidatos a intendente y a vice, que era en ese momento fue el doctor Kremer, el doctor Sabaski, claramente me sentí, digamos, identificada con esta forma y con esta manera que tienen ellos, tanto de pensar como de trabajar. Por eso fue que eso hizo que uno pueda tener también la tranquilidad de poder acercarse y decir, bueno, es con este grupo de gente con el que yo quiero trabajar y con el que yo sé que vamos a poder tener, a pesar de que uno pueda tener diferencias, porque las tenemos claramente, podemos consensuar y tenemos maneras iguales de poder tratar de resolver las cosas, ¿no? Es decir, con el diálogo, con la escucha, con el respeto, la flexibilidad que a veces es necesario, ¿no? Entonces, desde ese lugar es que me sumo a este grupo de trabajo y ahí es donde se empieza a dar esta, digamos, posibilidad de poder llegar al consejo. Así que bueno, para mí una experiencia nueva, pero cuando llego al consejo nos toca ingresar con 4 concejales, que también es la primera vez en la historia de lo que es la política en Libertador San Martín, donde se da que son 4 concejales de la oposición. Normalmente eran, hasta el año pasado, eran de 9 concejales, 7 pertenecían al espacio del vecinalismo. Por lo tanto, eso limita mucho la posibilidad que puedan tener los concejales de la oposición, incluso para pedir, por ejemplo, una extraordinaria, que se necesitan siempre 3 firmas, y si son solo 2, es difícil que puedan lograr o cualquier otra cosa. Entonces, también, por supuesto, comenzó el consejo con una dificultad en cuanto a una diferencia de miradas, de criterios en cuanto a el tema de la dieta, ¿sí? Porque tenemos que recordar que debe ser uno de los únicos municipios, yo creo, en la historia de Argentina, que el consejo anterior veta la ordenanza que de alguna manera ya tenía el escalafón o tenía bueno, organizado cómo iba a ser la dieta o cuánto iba a cobrar. Entonces cuando nosotros ingresamos está sin, digamos, no está regulado eso. Por lo tanto, iniciamos ya con una diferencia de criterios en cuanto a cuánto debería ser la dieta, y por otro lado, con la dificultad que se le presenta a ellos de que ellos tenían 5 votos y no tenían la mayoría absoluta para poder decidir solos. Entonces esta fue una de las primeras situaciones que de alguna manera puso a prueba esta posibilidad o capacidad de negociación, que por lo tanto nosotros claramente tampoco teníamos, pero nosotros no ganamos. O sea, nosotros teníamos 4 concejales, pero no ganamos la elección. Entonces, los que ellos ganaron, pero es la primera vez que ganan, pero no tienen esta mayoría absoluta. Entonces fue muy difícil lograr poder ponernos de acuerdo y poder consensuar, y que se pueda entender que por más que nosotros no hayamos ganado, somos parte del gobierno, y también es importante que se pueda escuchar la opinión o la postura que nosotros tenemos, y en algunos puntos que también se pueda consensuar, es decir, llegar a un punto intermedio. Ni lo que ellos pretendían ni lo que nosotros, pero sí llegar a un punto intermedio. O sea que esa fue la primera gran prueba que hubo, donde obviamente hubo situaciones que indirectamente o de alguna manera muy camuflada, podríamos decir, nos daban a nosotros el mensaje continuo de ustedes tienen que acatar lo que nosotros decimos porque nosotros somos los que ganamos, si ustedes no quieren no van a cobrar. Entonces hubo continuamente toda esta cuestión, ¿no es cierto?, de rigidez a la hora de poder pensar en
ya no somos solo nosotros los que podemos decidir por mayoría absoluta, sino que acá, para este punto específicamente, necesitamos un consenso. Obviamente en todo sería lo ideal que haya consenso, ¿no? Pero bueno, hay otros temas donde ellos simplemente por tener la mayoría simple votan, y independientemente de lo que uno piense, pero en temas donde se necesita por una cuestión de voto el consenso, ahí aparece, ¿no es cierto?, la dificultad que hay en la flexibilidad para poder escuchar y también respetar que existe otra, digamos, otro grupo y otro bloque que está representando una parte importante también de la población, ¿no? Sí, no, yo te digo que el tema está acá de la dieta, que fue el que, vamos a decir como estás diciendo vos, disparó todo el tema de los desencuentros originales, que fue el puntapié inicial. Eso ya venía meneado de la anterior administración, porque fueron muy criticados los ediles justicialistas, me refiero a Romagnoli y a Gerber, por haber aceptado la dieta que se aceptó en su momento. Entonces, ¿qué pasó? Hubo ahí una campaña muy grande donde se criticaba. Me acuerdo que en una radio local ahí era criticado el tema de la dieta, en campaña sobre todo, se lo criticó por parte de los candidatos, me refiero a Miguelito y a Pirulo, criticaron la dieta, la alta dieta, y entonces en una cuestión que dieron de baja la dieta y arréglense después lo que sea. Y a eso sumarle que como fue afectado también el vecinalismo por las críticas de la alta dieta, la dieta hipercalórica como le llamaban, entonces el vecinalismo dijo, bueno, vamos a hacer una dieta hipocalórica. El otro extremo, ¿no? Y claro, y ahí estuvo bueno el de discusión que llevó bastante tiempo. También estos dimes y diretes y todas estas cuestiones hizo que aparezcan las hinchadas en las tribunas, un aplaudidor, y hubo de todo ahí. O sea, me parece Don que García y sus aplausos emotivos. Bueno, fíjate, curiosamente, después que desquiciaban al pobre contador, ¿no? No, y después que finalmente se logró, por así decirlo, desalentar a este vecino que iba y que quería escuchar y que se expresaba de esa forma, porque era la forma que él entendía que podía hacerlo. Ahora, ante cualquier evento, ellos mismos son los que piden aplauso. Entonces, ahí aparece, ¿no es cierto?, esta cuestión donde nosotros no estamos de acuerdo cuando hay una discrecionalidad. Es decir, cuando a ellos les parece se puede aplaudir y cuando a ellos no, está mal. Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros no vemos como que sean, digamos, adecuadas. Por otro lado, estamos en un espacio público. Si hubiese un bullicio o un insulto, es otra cosa. Pero un aplauso, me parece que tampoco algunos de los concejales del vecinalismo planteaban que los desconcentraban. Estamos trabajando en condiciones donde el ruido, el calor, el frío también intervienen y muchas veces interfieren en la posibilidad de concentración, porque estamos arriba de la terminal donde cuando tenemos las ventanas abiertas todos los colectivos y los ruidos que pasan se escuchan. O sea que si uno quisiera hilar fino, uno tendría que ser más quisquilloso también con esas cosas, ¿no? Es decir, no por un aplauso. Un entonces, buque subterráneo para que aislado. Claro, me parece que uno tiene que tener esa flexibilidad de decir, no puede ser que un aplauso sea, digamos, lo que te desconcentre para que vos trabajes. Pero bueno, son maneras, ¿no? Bueno, el funcionamiento del equipo, un grupo heterogéneo tienen ustedes, porque yo reconozco, ¿no es cierto?, como vos lo acabas de decir recién, que vos no sos una militante política, sino sos una militante social, que te encontraste más o menos en la idea de quiénes eran los candidatos. Pero claro, de tus compañeros, tus pares dentro del bloque, tenemos dos que son de origen justicialista. Rolando tiene una larga militancia dentro de lo que es el partido. Y Heinze es hijo de quien fue candidato. Si bien el Lucho Heinze hoy originalmente era radical y después se hizo justicialista, pero él fue candidato 2 veces
por el justicialismo, y estaba en eso, ¿no es cierto? Ahí él militó con Jorge Buti y todas esas cosas, y se entiende. Ahora, Delia tampoco es justicialista, ella es de un vecinalismo. ¿Cómo congenian ustedes esa diversidad, vamos a decir, de orígenes? ¿En qué basan ustedes la idea para unir, para amalgamar los distintos orígenes en un, podemos decir, en un proyecto común? Claro, bueno, es una interesante pregunta. La realidad es que lo que a nosotros nos une tiene que ver más con los objetivos por los cuales nosotros estamos ahí. Más allá de los orígenes, que nos respetamos y de alguna manera es interesante escuchar las historias, porque Rolando tiene muchas historias, ¿no es cierto?, en su vida, y uno las escucha y la compartimos y uno aprende y se nutre, pero nos une los objetivos. Esto de poder pensar en la gente, de pensar en las necesidades de nuestra comunidad, esto de pensar en que el Estado tiene una responsabilidad que no podemos delegar a las instituciones, ¿no? Tenemos un municipio que ha surgido prácticamente de instituciones y les ha costado y le está costando aún entender el rol del Estado diferenciado de lo que son las instituciones. La iglesia, vamos a hablar así. Sí, en este caso son las iglesias, y esto no tiene que ver con las iglesias, tiene que ver con el Estado, porque las iglesias entienden muy bien su rol. Yo te entiendo totalmente, porque en mucho tiempo se entendió como que era un apéndice más, un departamento más de la iglesia. Exacto. La escuela sabática, el Semón, Dorca y la municipalidad de Remar. Tal es así, que es mi gran crítica al vecinalismo, que el déficit tremendo que tenemos en los gobiernos, que yo le doy a ellos que han tenido desde el 83 a la fecha, es en la parte social. Bueno, eso es una gran deuda pendiente que tenemos como municipio, ¿no? La comunidad es una comunidad solidaria, es una comunidad que siempre va a estar buscando ayuda. Pero según mi punto de vista, que lo vengo viendo desde el 83 hasta la fecha, el error fue poner gente, obreros de la iglesia. El obrero nunca se tuvo que preocupar por el alquiler de la casa, por la luz, por la educación de los hijos, por la salud de los hijos y de la familia, por la comida, por nada. Tenía todo bancado por la iglesia. Entonces ellos no podían tener conocimiento del sufrimiento de la persona normal, el ciudadano de a pie. Y así tenemos, por la necesidad de vivienda, tenemos que más o menos entre 350 y 400 nacidos y criados ahí que no tienen su casa. Porque se desperdiciaron planes de vivienda que venían de la provincia en su momento, del IAPB y del FONAVI, del Fondo Nacional de Vivienda. Hubo 2 intendentes nomás que hicieron venir ahí, más un poco que trajo don Emilio Vogel, que me refiero a Chay y a Morales. El resto, la casa, poco, se gestionó vivienda. Entonces, ante esa situación, yo creo que aquí hay que dejar, como vos decís, de lado, hay que hacer la gran división iglesia-estado aparte, cada uno en su cucha. En eso estoy totalmente de acuerdo, lo apoyo a ustedes, y sí, como vos decís, hay una larga tarea para poner al día la situación social en localidad. Seguro, y lamentablemente también sucede que ha habido en este digamos, estilo de gobierno una idea de el buen administrador es aquel que acumula. Por lo tanto, había como, y hay todavía, como que se jactan de tener millones millones de superávit. Cuando eso en un gobierno o para el Estado va a perjudicar la posibilidad de gestión. Porque cuando uno va a gestionar y el gobierno, ya sea provincial o nacional, que conoce efectivamente la situación económica de cada localidad o cada municipio, sabe que este municipio me está pidiendo plata cuando tiene 15 o 20 millones en su cuenta de banco y no los usa, por supuesto que va a dificultar. Entonces, ¿cómo se logra el equilibrio entre, obviamente, ser responsable en la administración, pero no tener un dinero acumulado sin brindar servicios? Por otro lado, si hay 15 o 20 millones en la cuenta, hay 15 o 20 millones que vos no estás dando en servicios a la gente. Entonces tenemos ese déficit en la salud,
tenemos déficit en la educación, tenemos 2 escuelas primarias, una escuela en Puyari que es pública, tenemos la escuela privada, digamos, gestión pública de gestión privada sería, ¿no es cierto?, que depende, en realidad creo que depende de la universidad, la escuela primaria superpoblada, con una gran limitación muchas veces, ¿no es cierto?, de familias que obviamente buscan lo mejor para sus hijos y tratan de mandar a sus hijos ahí. Sabemos que hay gente que paga eso, pero eso hace muchas veces que no tengan para comer o que tengan que estar viviendo en condiciones de gran vulnerabilidad, porque están priorizados. Entonces, ahí tenemos un Estado que no está presente, un Estado que lamentablemente yo en todo lo que tenga que ver con salud o con desarrollo social, sé que el equipo o los equipos quieren hacer más, pero a veces no tienen el apoyo. Cuando hablo de apoyo hablo de dinero, porque no podemos seguir pensando que... El combustible que mueve todo. Claro. No podemos seguir pensando que todo lo que se haga en ya sea acción social o en salud, en el centro, digamos, comunitario, o ya sea en el centro de salud, tiene que ser por profesionales que van ad honorem. Porque lamentablemente vemos que el voluntariado no es algo que pueda lograrse sostenerse en el tiempo y generar políticas públicas que se sostengan y que sean serias. Hoy a nivel nacional, a nivel provincial, se está apuntando a que cada municipio pueda generar sus políticas públicas basadas en su propia realidad. Y si no tenés mínimamente el apoyo económico para que vos puedas decir, voy a poner a una persona para que se haga cargo de esta área y pueda sostener y pueda generar un proyecto, sostener y hacer lo que tenga que hacer, por supuesto que eso va a terminar, ¿no es cierto?, acumulando y generando un caos en algún momento. Entonces, nosotros no entendemos y no compartimos o sea, hay una prioridad. Nosotros entendemos que es importante, por ejemplo, la forestación, pero ¿está la forestación en primer lugar antes que la salud? Porque cuando nosotros miramos el presupuesto, cuando nosotros nos pasan el presupuesto, tenemos un presupuesto de 3,5 millones en esa área y el presupuesto de salud en 2,900,000. Entonces, esas son las cosas que hacen que claramente nosotros no podamos compartir. No porque lo otro no sea importante, el tema es cuál es el orden de prioridad, donde claramente sabemos que, por supuesto, también entendemos que no hay, digamos, dentro de nuestra localidad, no es la mayoría justamente la que necesita utilizar esos servicios de salud. O sea que hasta si uno lo quiere pensar por una cuestión de campaña política, uno siempre desde la política, me imagino, va a apuntar a generar o contentar a la mayor cantidad de gente. Entonces, poniendo las calles lindas, los cestos de basura, se contenta más gente que aportando, digamos, dinero para la no te área de creas, salud. somos muchos los que utilizamos el dispensario municipal o provincial. Sería importante entonces que se puedan trabajar más en eso. Nosotros es impresionante hemos la gente que votado tiene... en contra el año pasado de la desafectación que hubo de más de 300.000 pesos del área de salud. Hay cosas que hay que ver. Bueno, esto se está poniendo lindo. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa porque hay que comer, hay que vivir. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa comercial y después seguimos metiendo el bisturí con la licenciada, analizando, haciendo lo que es la autopsia de este gobierno. Nos vemos en un ratito.